Buenas tardes a todos. Ahora voy a exponer mi trabajo fin de grado en psicología, que se trata del manejo de la ansiedad ante la muerte en pacientes oncológicos. A continuación vemos el índice, que será el mismo que seguí durante mi trabajo fin de grado, y me gustaría empezar con la introducción hablando de la justificación de la importancia de este proyecto. Tenemos que, gracias a los avances médicos y tecnológicos, la esperanza de vida se ha alargado y esta longevidad tiene un precio. ¿Cuál? Más enfermedades crónicas y también mayor enfermedades oncológicas. Se calcula que anualmente se diagnostican 12,4 millones de casos anualmente y se espera que para el año 2030 habrá un total de 12,9 millones de defunciones. Aún así, a pesar de esta elevada prevalencia, tenemos que el cáncer la palabra cáncer hay muchos prejuicios. Esto puede deberse tanto a las series de televisión que vemos, a las películas y también a las noticias. ¿Cuántas veces no hemos visto que ha fallecido tras una larga enfermedad? Se ha incorporado también tras una larga enfermedad, utilizan eufemismos. Por tanto, es de esperar que muchos pacientes sientan que la palabra cáncer sea sinónimo de muerte, y aquí nos encontramos ante un segundo problema, que es la muerte como algo tabú, como algo que no se trata. Y esto cómo nos afecta tanto a los pacientes como a todos, que al no tratarse no podemos desarrollar estrategias de afrontamiento adaptativas, ni tampoco una comunicación eficaz. Por tanto, tras el diagnóstico, lo que sucede es que la persona tendrá unos grandes niveles de estrés, que un estrés agudo es beneficioso, pero sí que un estrés crónico afecta negativamente a nuestro sistema inmunitario y también al pronóstico de la enfermedad. También un estrés, conjuntamente con estas estrategias, esta falta de estrategias, podemos tener conductas desadaptativas, como por ejemplo mayor consumo de alcohol, sedentarismo, aislamiento social, etc. Entonces, de esta manera, esto conjuntamente con una intervención deficiente, se puede dar una situación paradójica a los pacientes, que es el deseo de la muerte acelerada, conjuntamente los trastornos emocionales que se tratarán en el siguiente proyecto. Por tanto, el objetivo es intervenir a nuestros pacientes desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, siempre estamos tratando principalmente los factores biológicos, los tratamientos farmacológicos, pero muchas veces nos olvidamos del enfoque social y el enfoque psicológico. Por tanto, a partir de una revisión del panorama de la literatura, se acogería la información suficiente para elaborar una guía clínica para el manejo de esta condición. El método que se ha seguido ha sido una búsqueda de la literatura. Nos han utilizado criterios filtros, como por ejemplo temporalidad, como aquí podéis ver, fue del año 1965 hasta 2022, porque nos vimos que al poner criterios, algunos filtros, nos quedamos con pocos artículos. Entonces solo se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, como resultados, obtuvimos un total de 1.119 artículos que, tras una revisión del título abstract, y vimos que 30 de ellos se incluyeron a la revisión, que vimos que se adaptaban a nuestros objetivos. Por tanto, con los resultados que vemos, que el primer punto de nuestros objetivos sería poder definir los distintos conceptos. Es verdad que entre ansiedad ante la muerte, angustia existencial y desmoralización son unos conceptos que cuesta un poco delimitar la diferencia, pero de manera general podríamos decir que la ansiedad ante la muerte es un constructo transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ver en otras patologías, como por ejemplo ansiedad ante la enfermedad, o incluso en pacientes sin patologías, como por ejemplo personal sanitario. En cambio, la angustia existencial y la desmoralización sí que son estados más específicos de los pacientes oncológicos, que es esta sensación de desesperanza, de he perdido el tiempo, no ver el futuro. Es importante saber intervenirlos adecuadamente, ya que, como podemos ver, la prevalencia es elevada. También decir que existen factores protectores, como por ejemplo la red de apoyo, es decir, cuanto mejores relaciones interpersonales tenga la persona, tendrá más estrategias de afrontamiento. Los estilos de apego, que aunque nos haya demostrado que tenga una relación directa, los estudios no sean muy representativos, sí que es verdad que se relaciona con el tema de la red de apoyo. Un apego seguro puede tener también mejores estrategias.
El estilo atribucional, esto significa que cuando una persona tiene un locus de control externo que achaca lo que le está sucediendo a causas incontrolables como el azar, pues tendrá un mayor nivel de angustia, de ansiedad y también de depresión. Finalmente, la religión se describe como un factor protector, aunque al principio se puede dar la angustia existencial. Finalmente, en cuanto a los modelos explicativos, destacar principalmente el de Kubler-Ross, que se verá en el apartado de intervención, y los elementos comunes, que es el desencadenante, interpretación y estrategias de afrontamiento. En cuanto a los instrumentos de medida, decir que los más utilizados son el LATS y el DS, que es la escala de desmoralización. Sinceramente, yo en cuanto a las escalas opino que tienen dos funciones: hacer que nuestros estudios, que hasta ahora veremos que han sido cualitativos, puedan ser cuantitativos. Y por otro lado, recordar que estamos tratando con pacientes y con una temática bastante personal, con preguntas a lo mejor muy íntimas, a veces la comunicación entre el paciente y el terapeuta puede ser difícil, por lo que una escala nos puede ayudar bastante a la hora de establecer ese contacto. Como último apartado de los resultados, creo que es importante el tema de la intervención. ¿Cómo lo haremos? Vale, pues las tres terapias que han demostrado que aumenta el beneficio, que aportan beneficios y disminuyen esta ansiedad, angustia existencial y síndrome de desmoralización son la terapia de la dignidad, el CALM y la terapia cognitivo-conductual. Con la terapia de Kahn, rescatar lo que he dicho anteriormente del modelo de Kubler-Ross, del modelo de la doble consciencia. Esta terapia se aconseja que la lleve a cabo un terapeuta desde el principio del diagnóstico de la persona, porque ayuda a que a medida que la enfermedad avanza y hay unos cambios en su rol y también en su autonomía, le ayuda a adaptarse. Y el tema de la teoría de la doble conciencia dice que es a la vez que tú tomas papel activo en tu enfermedad, también te estás preparando para la muerte. La terapia de la dignidad consta de 3 sesiones y el objetivo de esta terapia es terminar haciendo un documento en el que la persona explicaría algunos consejos a su familia o a sus allegados, algunas vivencias, algo que cuando la persona fallezca, en caso de que el tratamiento no sea eficaz, sienta que deja un legado. Por otro lado, la otra terapia que ha demostrado tener muchos beneficios es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, muchas veces estos pacientes, ante un estímulo, el primer pensamiento que tienen son pensamientos catastróficos, muchas veces son errores cognitivos, y esto hace que tengan unas conductas desadaptativas. Pues gracias a la terapia cognitivo-conductual intentaríamos que sepan detectar cuáles son estos pensamientos por otros alternativos más adaptativos. Finalmente, la terapia de la reminiscencia y los programas de apoyo existencial, decir que solo he encontrado 2 artículos de todos los revisados que hablan de ello. Me parece muy interesante. El terapia de reminiscencia porque es evocar recuerdos mediante imágenes, mediante también las nuevas tecnologías. Y es interesante porque le puede llevar a cabo un terapeuta y también los voluntarios, ya que ya sabemos cómo está la hora de contratar gente. Y en los programas de apoyos también me parece muy interesante, que es un programa que explicaron en este artículo, ya que cuando un paciente ingresa al ámbito hospitalario existe una despersonalización. Tienen unos horarios, va todo el mundo con el mismo camisón, días monótonos. Entonces hay 3 partes. Una primera parte que pueden decidir tener una charla con un cura o un terapeuta, otra segunda parte que harían trabajos de arteterapia y otra que contacto con la naturaleza, de tal manera que sea más ameno el tiempo de hospitalización. Por tanto, como discusión y conclusiones, decir que a pesar de la alta prevalencia de las enfermedades oncológicas, son pocos los estudios que tratan cómo intervenir en los estados emocionales de la persona. Y además estos estudios son estudios cualitativos, es decir, que su calidad es baja, por ello tampoco hemos podido aplicar filtros. Por otro lado, son estudios con muchas limitaciones, es decir, que son pacientes que a lo largo de la enfermedad tienen pérdidas de autonomía e incluso algunos fallecen. Por tanto, durante el estudio, la población muestral del principio puede que no sea la misma que la final. Pero bueno, de todos modos, de propuesta a estudios futuros, creo que sería importante indagar más en estas terapias de cara a hacer una guía clínica, sobre todo tanto para los sanitarios, para que sepan tratar con estos pacientes, porque a veces te choca cuando, soy enfermera,
Y entonces cuando te trabajas en oncología y te intentan pues, abrirse, pues te cuesta tratarlos. Y también de cara a los familiares. Y aquí la bibliografía utilizada. Muchas gracias.